Bienvenidos a un episodio más del podcast de salud financiera. Hoy sí me siento nervioso, la verdad. Hoy sí me siento nervioso. Me preparé, pero con esta mujer no creo que la preparación que haya tenido me vaya a servir de mucho. Tengo una invitada de lujo, todo el mundo la conoce y te doy la bienvenida, mi querida María. Pero ¿por qué te pones nervioso? ¿Por qué usted me pone nervioso? Ay, qué raro que es. Es que ya todo lo que me dijo Juan Pablo. Sí, es porque Juan Pablo le dice a la gente cosas que no son ciertas. ¿Será? Sí, él es muy mentirosillo. Ya me está crucificando. No es cierto, Juan Pablo es muy lindo. No tiene sentido del humor, pero es muy lindo. Medio amargado, ¿verdad? No, es que no sabe reírse. Él se ríe en off, se ríe así. Entonces nadie sabe si en realidad se está riendo. Es muy creativo a la hora de dibujar. Es un genio. Sí. Es un genio. Pero para la creatividad que se le sale, no, mira qué malo que es. Bueno, pues te voy a dar una mala noticia. ¿De verdad? Sí, se va a dar de una vez. Juan Pablo y yo no valemos nada. O sea, las dos personas más dispersas de esta tierra somos él y yo. Bueno, yo no quisiera verlos juntos. No quisiera. No valemos nada. No quisiera verlos juntos, de verdad. De eso que llegamos a algún lado, le tomamos foto a la columna del parqueo para acordarnos dónde quedó el carro, no nos perdemos porque andamos GPS y localizador en el teléfono, todo se nos olvida. Es algo terrible. Sí, yo soy muy ubicada. Sí. Yo soy como perder un gato. Yo no me pierdo ni en México. Con eso te digo todo. Bueno, nosotros sí. Entonces, de una vez te digo que es como la versión mejorada de Juan Pablo. Y Juan Pablo, ahora que me estás viendo, un abrazo. Un abrazo, de verdad, un abrazo a Juan Pablo. María, pregunta. Sí. Todos tenemos en Costa Rica todos somos médicos, todos somos especialistas en guerra en Afganistán, todos somos... No, yo ahí sí no. No, okay. De todo opinamos. Ajá. Y también tenemos un economista adentro. ¿Cómo es el suyo? Mira, yo he sido muy ordenada siempre. Yo te digo, en un momento en el Teatro del Ángel yo ganaba 4,000 colones al mes, 1,000 pesos por semana, en los 80. Okay, sí, entonces yo había comprado jarritos enlosados en el mercado y les puse nombre a todos. Decía, medio alquiler, media luz, media agua, porque compartía el apartamento. Media agua, UCR, allá iba metiendo para pagar la UCR al final del semestre. Yo muy ordenada siempre. Y lo increíble es que siempre me sobraba plata. Es decir, a la hora de llegar a pagar siempre me sobraba plata para una birra, o para varias, ¿verdad? Sí. Y hasta ropa me podía comprar. Dependiendo del día que le sobraba. A final de mes. Por eso, dependiendo del día. Sí. Si caía el lunes, no, pero si caía viernes... No, igual siempre. ¿Qué pasó, papito? ¿Y por qué? Es que es un demasiado. Ay, qué viejo. Y uno viene toda bonita. ¿Y así suena también? No me mueva la... No, siempre las voy a mover. Sí. Pero no importa, ¿por qué no lo dejan? Chiriringui. Le tomamos ahí. ¿En dónde quedé? Nada más la birra del fin de semana. La birra. Pregunta en 3, cámara 1, 2... No, aquí, cámara. Véala a ella, le hace la pregunta. Y acción. Dependiendo del día en que te sobraba la plata, entonces. No, es que no importaba, porque nosotros dábamos función de martes a domingo. Y la birra, entonces, era de martes a domingo. Cuando quisieras. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál era el impedimento? No había. No, me imagino que ninguno. No, ahí estaba la Copucha, y estaba Cheyes, todo estaba cerquita. Yo sí fui a Cheyes una vez. ¿Una sola vez? Sí, porque ya cuando lo visité ya estaba en su clase. ¿Pero qué edad tenés vos? No voy a decir en pool. ¿Cuánto me calcula? A ver. 40. Yo la amo. ¿Tenés más? Sí. ¡Qué bruto! ¿Por qué? Porque se te ve como de 40. Yo te amo. Te lo juro que ya después de esto, pídame lo que quieras. Tengo más de 40. No se arriesgue. Tengo más de 40. ¿De verdad? Sí. Nosotros íbamos a La Copucha, que era un restaurante chileno que quedaba diagonal a Cheyes, de unos chilenos amigos nuestros. Y después ya cuando cerraba La Copucha pasábamos a Cheyes por el cafecito y el sándwich y después para la casa como a las 5 y algo, ¿verdad? Y yo llegaba, me bañaba, me cambiaba y agarraba bus a las 6:20 de la mañana para llegar a la U. ¿Y todo el día en la U? Todo el día, porque teníamos función después.
Veos, qué bueno. Pero eso era juventud, divino tesoro. Ajá. Entonces te cuento, ya dejemos de hablar de mí. Entonces tenían mis jarritos enlosados. Y los tenía muy guardaditos, ¿verdad? Porque pues no había tanta cosa. Es decir, yo hacía una cuenta, yo metía la plata en el banco y tenía que esperarme hasta el día siguiente para ir a sacarla, porque no había ni nada. Entonces, mejor jarritos enlosados. Luego pasé de los jarritos enlosados a hacer sobres con nombre. Igual, media alquiler, taca, y ahora tengo sobres en el banco. Ahora tienes sobres. Ahora tengo sobres. ¿Y ese hábito de ahorro te lo enseñaron desde pequeña? No, fíjate que nosotros chiquitillos éramos 4, eran muchos en la casa. Mamá murió cuando yo estaba muy joven, entonces cuando yo me fui a vivir sola a los 18 años, yo dije, todo cambió, porque el ropero de nosotros era un armario, había que meter la mano para ver qué ropa podía ser de qué. Ahí aprendí a que tocando sabes cuál es la tela, ¿verdad? Entonces, así. Entonces, cuando me pasé a vivir sola, me dio por el toque. Entonces, el armario era súper acomodado, las cosas por sus colores y por sus largos, los libros perfectos, la cama bien tendida, todo ordenado y la plata ordenada. No estoy solo en la vida. Yo tengo TOC, entonces yo ordeno las cosas así. Ahora las meto en bolsas para protegerlas. Somos iguales. Eso Sí. nos parecemos un montón. Ropa por colores, todo tiene que estar en su orden perfecto. Sí. Si no está en su orden perfecto, entonces no dormimos. No, yo, por ejemplo, yo viví con un muchacho que se llamaba Jorge, y Jorge me decía, no te preocupes, yo tiendo la cama. Yo le decía sí. Y Jorge se iba, yo extendía la cama y la volvía a tender. Como a mí me gustaba. Ajá. Sí, no, idénticos. Entonces, el hábito lo tomaste con el tiempo. Con el tiempo, sí, y descubrí que era una buena forma de organizarse. Y le dije a Gisela Solís, que es actriz también, le dije, Gis, no hay otra, haga sobres, si no la plata nunca la va a ver. Usted organícese, cuando le llegue la plata el fin de semana del teatro, usted separa lo que tiene que separar, divida lo que usted tiene que pagar en cuartos. Entonces cada semana saca un poquito de eso. Tal vez cuando llegue a pagar va a ser menos y le va a quedar plata a usted, para que usted pueda hacer con esa plata lo que usted quiera. Pero ya hay un sobre que se llama ahorros. Yo tengo un sobre que se llama contador. Y tengo un sobre que se llama tarjeta. Entonces yo ahí voy organizada. Yo estoy muy organizada en eso. Porque tengo TOC, porque además admito, tengo TOC. Wow, increíble. Todos los que han estado acá, primera vez que alguien llegue y me dice eso. Que tú dejas jarritos en los ojos. Estoy muy orgulloso de lo que hemos llegado en este programa, de verdad. Con el perdón de todos los que han pasado por aquí, pero es la primera persona que me llega en un orden perfecto. Sí, hay momentos, hay épocas de la vida en donde eso se descontrola, ¿verdad? Dependiendo de en qué época estás. Por ejemplo, en la época en que Marcia y yo estuvimos en Carasvemos, ganábamos mucha plata. Y entonces yo agarré uno de los primeros fondos de pensión de un banco y ahí metí toda la plata. Yo dije, a la mano de Dios la voy a meter ahí. Esa plata me ayudó a sobrevivir en los momentos en los que no estaba bien. Sí, fue el salvamento. Sí, claro. Pero si yo no hubiera tenido esa plata ahí, no sé qué hubiera hecho. Pero la ahorré, metí todo ahí. Yo dije, a la mano de Dios, lo voy a meter ahí todo, a ver. Y funcionó. Esta época de pandemia ha sido muy complicada y muy difícil. He tenido que vivir de mis ahorros, desgraciadamente. Pero tenía ahorros. Tenía plata guardada. Esta época de pandemia, ¿en qué te cambió? O sea, de un pronto a otro cerraron a todo lo que ustedes hacían, porque ustedes viven del teatro, tenés un ahorro, pero te cambió muy radicalmente. Totalmente. Es decir, de pasar de recibir plata todos los fines de semana, como haciendo función, pasás a no tener nada, a reinventarte, a hacer cosas nuevas para ver cómo salís adelante. Pero qué difícil reinventarse cuando has hecho lo mismo toda tu vida. Pero seguís haciendo lo mismo, pero diferente. Yo seguí haciendo teatro diferente, en streaming. Los saludos fueron una salvada.
en muchos casos, sí. Y reinventarse, el poder crear de otras formas también. Ha sido difícil, pero o sea, yo en mi caso y Marcia también, nosotros lo hemos logrado. Agradecemos mucho a la gente que siempre nos apoya y que siempre está con nosotros. La gente los aman. Entonces todo lo que uno propone, la gente lo acepta. Ajá. Entonces juegan el juego con nosotros y eso es muy bonito. Pero, ok, te voy a volver a hacer la pregunta. Para ustedes que están ustedes viven del calor de la gente. El teatro, los teatros en Costa Rica son pequeños, pues se siente el calor de la gente. Ustedes viven, prácticamente les quitaron esa esencia, esa razón de ser de ustedes como actrices. No tienen a la gente al frente. Pues fíjate vos que yo me la jugué. Yo dije, yo necesito hacer teatro. Y en noviembre empecé a dar funciones en el Teatro del Ángel en Tibás con 32 personas. Y yo dije, la gente. Lo necesito. Y daba 2 funciones diarias. Lo necesito. Definamos eso. Uno lo necesita. Yo no sé emocionalmente qué ocupan los economistas. Yo no sé. Pero, por ejemplo, el actor... No tenemos corazón. No, sí, yo sé. Bueno, yo conozco uno que sí. Uno necesita ver a los ojos a la gente. Sí. Necesita el calor que viene desde la platea, la energía que viene desde la platea. Y sobre todo, necesita el aplauso. Yo lo definía con un amigo cuando hablaba de los artistas en sí, que ustedes les quitaron no solamente el ingreso económico que percibían por lo que hacían, sino que yo sentía que les quitaban también la esencia, la razón de ser. Parte de nuestra alma. Parte de nuestra alma. Nosotros hicimos streaming y no sabes el vacío que se siente. Nosotros le decimos a la gente, ríanse por favor, no importa, aplaudan, no se queden callados, hagan algo. Porque los que están atrás siempre están acostumbrados a, no te rías. Y nosotros decíamos, ríanse por favor. Porque necesitábamos por lo menos esa risa de esta gente que estaba ahí. Y a vos te dio, porque acuérdate que la pandemia llega y es de un día para otro que nos cierran. Simple y sencillamente. Yo todavía me acuerdo esa primera conferencia de prensa donde ya anuncian que todo completamente cerrado, todo el mundo está en la casa, todo el mundo, nadie, los aeropuertos, los aviones todos en pista, nadie con el carro. ¿La mente te jugó una mala pasada? Pues yo en los primeros momentos traté de ser muy positiva. Yo hice muchos en vivos. Estuve muy cerca de la gente en los primeros 3 meses. Yo pinté mi casa y le decía a la gente, mira, estoy pintada, y pinté mi casa, hacía de comer, le decía a la gente, vean, usted agarra una remolacha y se le echa los frijoles cuando se están cocinando, viera qué ricos. Arreglé muchas cosas, fui muy positiva con la gente, les contaba cosas bonitas. Además de eso, empecé a trabajar a donar mi trabajo con el Ministerio de Educación leyendo cuentos para los niños de las escuelas. Entonces estuve muy ocupada en los primeros 3 meses, proponiéndole a la gente, haciendo cosas positivas. Después me enojé. Hice un en vivo muy grande porque la gente seguía siendo irresponsable después de Semana Santa. Entonces me enojé mucho. Después me enojé, hice un en vivo enojándome mucho con la ministra de Cultura. Porque decía, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo, manda huevo, que nuestro gremio esté acéfalo, que no tenga una dirigente que ponga la cara por nosotros. Y me enojé mucho, entonces fue un boom, todo fue un boom. Fue un boom que me enojara con la gente, fue un boom que me enojara con la ministra de Cultura. Entonces seguí estando muy activa, muy activa. Y después de eso empecé a dar función en noviembre. Y entonces empecé en el Teatro del Ángel en Tibás, luego pasé al Triciclo, luego fui a dar una función en Punta Arenas y luego estuve en el Teatro Expresivo. Estuve muy activa. A mí realmente el golpe de la pandemia me pegó en mayo de este año. ¿Por qué? Porque de pronto me quedé así, ¿qué pasó? No estoy dando función, no estoy haciendo nada. ¿Qué pasó? Fueron dos meses muy duros.
en donde me di cuenta de que gracias a Dios había logrado tener un ahorro, porque esos 2 meses, abril, mayo y tal vez junio, no salió nada. Nada. Hasta que empezaron los saludos del Día del Padre en junio. Ok. Eso fue pero fueron 2 meses en que yo dije, qué torta. Estoy viéndolo de cerca en este momento. Estoy viendo de cerca lo que mis compañeros vieron desde el principio de Pero pandemia. también llevaba las cargas de tus compañeros, porque me imagino que por ser una referente del teatro, oías a tus compañeros, no, oías a ha los tíos, y sido las historias... muy duro, muy duro. Duro es un piropo, porque las historias de los artistas nacionales son de verdad que ya rayan en lo peor que he oído en mi vida. Pobreza extrema. Pobreza extrema. Así, ok. Sí, muy pendiente de los compañeros, muy pendiente de todo, pero tratando de ser positiva. Yo fui muy positiva todo el año pasado. Traté de ser muy positiva porque había que darle a la gente algo bonito. Por amor a Dios, había que darles algo entretenido, algo positivo, que la gente se riera, que se alegrara. Te admiro. Y te voy a decir por qué te admiro. Porque a mí me tocó la otra parte de la historia. Yo tengo exactamente con mis colegas 15 o 16 meses de estar dando solamente malas noticias. Malas noticias. A nosotros nos llaman para analizar lo que está pasando, y lo que está pasando no es nada bueno. No. Yo te contaba ahora fuera de micrófonos, la semana pasada que estuvimos viendo ¿cómo se llama? El documental que estuvimos invitados, ya uno llega al punto en que llega al carro y llora. Y uno llega a la casa después de tal vez pasar por 3 medios de comunicación y analizar una mala noticia, y uno tiene sus problemas, está transmitiendo los problemas que están pasando también, es una carga. Hay días, está te bien. lo juro, hay días que uno llega y dice, el teléfono mejor lo apago y no quiero ver una noticia, necesito volverme a enfocar. Porque cada quien está en su campo y tiene que hacer lo mejor en su campo. Nosotros como artistas tenemos que dar lo mejor en nuestro campo, y nuestro deber es alegrar a la gente después de que ustedes les dan las malas noticias. Cuando a mí me llamaron ahora para una cuestión de frenar la ola que hizo la Comisión de Emergencias en el Estadio Nacional, estaba Javier, el locutor también, y me dice, ahí está la ministra, ¿quieres saludarla? Teníamos ministra. Y entonces cuando me pidieron decir unas palabras, yo dije que yo estaba de acuerdo en que la gente se cuidara, que teníamos que cuidarnos mucho. Podemos salir, pero con cuidado, con mesura, sí. Respetando y respetándonos. Y además le dije a la gente, los teatros son los lugares más seguros que hay. Y nosotros pasamos todo el año pasado, los artistas pasamos el año pasado llevando alegría a la gente. Ahora le tocaba a la gente darnos alegría a nosotros, que era volver a los espectáculos, no solamente de teatro, de música, de danza. Nosotros pasamos todo el año pasado llevando alegría, motivación, positivismo a todas las familias después de que ustedes les dieron las malas noticias. Ahora le toca a la gente volver a los teatros. Y la gente lo necesita. También. La gente lo necesita. Yo estuve en días pasados en una actividad en un teatro, no voy a decir el nombre, en un evento musical. Y también te lo contaba, a la segunda canción ya la gente no aguantó. Y yo vi a la gente bailar. Y veía yo a la gente del teatro tratar de acomodarla. Y uno se acercó donde estaba yo. Y yo, mira, tienen 15 meses de no hacerlo. Por Dios, no les apagues esta hora y media de felicidad que tienen en este momento. Van a haber 9,000 personas en el Estadio Nacional cuando juegue la Cela, en la Cele. ¿Quién va a impedir que se abracen si la Cele mete un gol? Nadie. A no ser que los sentés 4 por aquí, 4 por allá, 4 por allá. A no ser eso. Pero igual se van a abrazar, ¿me entendés? Es que no se puede evitar. La gente necesita el contacto físico. Con mesura, con cuidado. Yo creo que ya nosotros entendimos el mensaje. Ya sabemos que es cubrebocas, alcohol en gel. Algunos, mi amor, algunos. Pero la mayoría. La gran mayoría. La mayoría sí. La gran mayoría sabe que nuestra nueva normalidad es esa. Nosotros vamos a vivir con eso. No importa qué tiempo. Eso es lo que vamos a hacer.
En México lo hacían por la contaminación, en China lo hacían porque son neuróticos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacerlo porque tenemos que cuidarnos. Esa es nuestra normalidad. Hay unos que dicen que son superhéroes. Yo ayer ¿verdad? estaba en una barbería y estábamos hablando del tema. Y me decía económico. Me decía el barbero. El tema me decía, económico. No, me decía el barbero. Esto se va a terminar. Y yo, no se va a terminar. Yo, porque al día de hoy la viruela está. Al día de hoy hay un montón de enfermedades que todavía están. Nos vacunamos. La polio está. Sí, nos vacunamos. Todos tenemos que vacunarnos contra ese montón de enfermedades que todavía están. No las pudimos erradicar. Esto se va a quedar y va a ser una vacuna más en el sistema de vacunas. En este momento nos estamos acostumbrando a vivir con eso, pero se va a quedar. Y ahora el alcohol en gel se quedó. El lavamanos antes de entrar a algún lado se quedó. La mascarilla se quedó. Entonces nada más es una cuestión de aplicar bien para que yo protegerla a usted que me está sirviendo a mí un plato de comida, si usted es una mesera o un mesero, o si usted me está dando la función, entonces usted me protege a mí, yo lo protejo a usted. Es simple y sencillamente, pero podemos disfrutar. El problema es que ya la gente no aguanta más. La gente, así como vos extrañas el cariño de la gente, de tu público, así la gente extraña ir a un restaurante, todo el mundo en familia, un día de la madre, celebrar el Día del Padre como se debe, irse a tomar las birras con los amigos el viernes en la noche, después del trabajo, porque no había un momento más bueno. Yo la primera vez que salí a tomar un café, después de meses de estar encerrado, o sea, yo le di valor a eso que antes para mí era tan normal, tan común y corriente. Claro, porque esto nos enseñó todo lo que teníamos y nunca nos habíamos dado cuenta ni nos había importado lo que teníamos. Nos enseñó la clase de país que somos. Yo soy una de las personas que digo que el sistema de salud de este país, ni en Latinoamérica no hay otro mejor que este. Nosotros nos pusimos una flor en el ojal con el sistema de salud que nosotros tenemos. Protegimos a la gente, no importaba de dónde venía. No teníamos, bueno, ahora que vimos este documental que fuimos la semana pasada, ver cómo los colombianos reciben todavía los venezolanos, devolviéndoles el cariño de cuando ellos fueron a Venezuela porque lo necesitaban. Y eso demuestra la diferencia de que somos seres humanos y no animales. Eso Costa Rica tiene que ser una luz de alerta. Nosotros hemos recibido a los nicaragüenses. Muchos los critican, sí, pero muchos vienen aquí a bretear, a hacer lo que los ticos no quieren hacer. A recoger café, a trabajar en construcción, a limpiar casas. Te lo digo porque la señora que cuida a mi tía, que de 92 años, es una nicaragüense que yo me quito el sombrero. Porque muchos vienen a hacer lo que los ticos no queremos hacer. Vienen huyendo de una realidad que nosotros debemos ya entender, Dios. Y parar. Entender. Es cierto, nosotros tenemos un país maravilloso, pero ¿hasta cuándo nos va a durar si no tenemos la conciencia del país maravilloso que tenemos? Y entonces le damos el voto a cualquiera, no importa. Pero, por favor. Y eso lo decía muy claro uno de los muchachos entrevistados en el documental. Venezuela era el país perfecto. Era perfecto. El país perfecto. Y no sabíamos hasta que lo perdimos. Hasta esa elección que ganó Hugo Chávez en Buena Lid. Y es que además, te voy a decir una cosa. En este país, bueno, en todo el mundo, los odiadores existen porque salieron con internet, ¿verdad? Es increíble. Sí. Nacieron con internet. Cualquiera Estás viendo la hora, está muy entretenido, lo que estamos muy aburridos. No, dale. Ah, bueno, entonces, ellos salieron ahí y la gente, algunos odiadores que ven la página de Gallo Pinto o ven la página mía solamente para criticar, porque eso es lo que hacen. El otro día me escribe un señor, pero es que ella votó por el PAC, no sé qué. Yo esas cosas yo agarro, bloqueo y vea, pero fíjate que dije, no, le voy a contestar. Y le dije, vea señor, vamos a ser claros en una cosa. Si usted votó por Fabricio, a mí no me importa, yo no lo critico, es su decisión. Yo no voté las elecciones. La primera ronda. La primera ronda porque estaba afuera trabajando. Vine a votar y ya tenía solamente 2 opciones.
Y yo voté por la opción que creí que era la mejor. Así como usted votó por la opción que usted creyó que era la mejor. Así es que, por favor, sane su herida, por Dios. Y se lo mandé. Y lo bloqueé. Y ahí quedó la historia. Ahí quedó la historia, porque lo bloqueé. ¿Por qué? Porque yo no espero que me conteste de vuelta diciéndome que Dios, que no. ¿Me entendés? Yo nada más aclaro, nunca lo aclaro, pero ese día dije, ya estoy cansada. Hay gente muchos que votamos por el PAC en estas elecciones, lo hicimos porque era la única opción que teníamos. Era la única. Yo no sé por quién votaste vos, ni me interesa. Pero yo, en mi caso, yo digo, yo no iba a poner el país en manos de Fabricio Alvarado. Yo, en primera ronda, no voté por ninguno de esos dos. Tenía mi candidato. Pero, ¿qué pasó? Yo digo, ¿cómo es posible que hubiéramos ido a una segunda ronda con esos dos partidos decidiendo una votación por temas religiosos? Es increíble, o sea, a lo que llegó. Y sexuales. Y sexuales, o sea, había que. Llegaron los dos que no tienen que llegar. Yo venía de Washington y yo tengo una gorra que dice soy tica. Muy orgullosa, me la pongo siempre. Ese día no me la puse, porque yo decía, qué vergüenza, señor. Después veo la cosa de Jaime Bailey que decía Costa Rica, el país que lo dividió la sexualidad y la religión. Increíble. Y yo decía, qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza. Y sí, y yo admito que fue un error que cometió Ana Elena Chacón. Fue el graso error que cometió, decir que se había aceptado el matrimonio gay. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo en proceso de elecciones? Se hubiera aguantado. Y no tendríamos este presidente, tal vez tendríamos otro. Pero no sabemos. No sabemos quién hubiera funcionado. De todas formas, le iba a tocar bailar con la más fea. Porque hay una cosa que está clara. Costa Rica perdió sus caudillos, perdió sus líderes. No tiene gente inteligente que dé la cara. Y quedó demostrado en esta administración. Sí. Rolando Araya, que está ahí, que no ganó en el PLN, ya hizo su propio partido, ¿verdad? Y hay otros. Yo digo, ¿pero para qué tantos partidos? Es que a eso es lo que voy. La derecha, con 20 y pico partidos, se dividieron. Qué tontera. Si vos no querés un tercer gobierno de PAC, ok, ejemplo, usted se une y hace la contraparte. Pero ¿qué ganan uniendo? O sea, en este país todos se creen presidenciales. Todos. Todos y ninguno es un caudillo, ninguno es un líder, ninguno es una persona altamente inteligente. Y te digo inteligente no de estudios, sino emocionalmente inteligente, físicamente inteligente, capaz inteligentemente de asumir un reto. ¿Quién fue el último caudillo que tuvimos nosotros? Decime. Con nombre y apellido, don Pepe Figueres. Okay. Y de ahí. El inicio de la Segunda República. Exacto. Ok. A partir de ahí, Costa Rica era bipartidista. Bueno, pero también admiro mucho la administración de Luis Alberto Monge. Ok. Por una cuestión. Pero Luis Alberto Monge fue, creo que, el último líder que nosotros tuvimos. Lo admiro por una cosa. Luis Alberto Monge tuvo una situación muy similar a la que vivimos hoy. Pero ¿qué pasó? Luis Alberto Monge tuvo la humildad de agarrar la cinta, decir, no soy economista, heredo lo de Carazo, y le digo a Eduardo Lizano Fay y a Carlos Manuel Castillo, que en paz descanse, en ustedes delego, como los mejores economistas de este país, sacarme de esta situación en que estoy. Y tiene la humildad y delega en su equipo, humildad ante todo. ¿La hemos tenido ahora? No, lo que hemos tenido ¿Pero hace cuánto tiempo no hay? No, por eso, no. ¿Me entendés? Después de eso, lo único que lo hemos tenido es arrogancia, ¿verdad? Prepotencia, todo lo sé, no busco ayuda, y etcétera. Yo digo que un presidente, lo primero que debe tener es equipo, pero ser negociador, ser humilde
y ser una persona que sabe decir, ayúdeme porque no sé. Ok. El presidente no tiene por qué saberlo todo. No tiene por qué, Tiene que obligatoriamente traerlo no tiene. Él tiene una profesión y el pueblo de Costa Rica le está dando una, además. Pero entonces se junta con un grupo de personas que vos decís, pero es que además ni siquiera tenemos esas personas ya. Ya no tenemos esas personas. Como vos me decís, Eduardo Lizano Fight, vos me decís, Carmen Castillo, y vos decías, mis respetos, sí, caballeros. Claro. Ahora decime quién. Y es que yo decía, y lo he dicho mucho en medios de comunicación, gracias a Dios, gracias infinitas a Dios por la educación que tiene este país. La educación de Costa Rica es privilegiada. Siempre. Como la salud incluye. Sí, la educación. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? Y es una... mucha gente me va a crucificar por lo que voy a decir, pero es que es cierto. Y si me equivoco, corregime si pensás diferente. Pero en medio de una pandemia, las decisiones económicas no tenía que haberlas tomado un ministro de salud. El ministro de salud tenía que haber tenido una contraparte, así como vos decís, la ministra de Cultura. Tiene que haberle dicho, no, está bien las medidas de salud que usted quiere poner, pero usted a mí, en palabras chicas, me está jodiendo mi gremio. Y yo como ministra represento a los artistas de este país. Usted va a cerrar y me va a dejar sin comer a toda esta gente que está detrás mío. Y así cada uno de los ministros tenía que tener una contraparte. Claro, es que... tomar las decisiones... La primera cerrada total era lógica. Era lógica. La primera era lógica. Era necesaria la primera cerrada. Pero luego había después de esa primera, en Semana Santa, pudo haber empezado a abrir poquito a poco. El problema fue que abrió la segunda Semana Santa y se descocó todo. Porque ya la gente tenía 1 año y pico de estar encerrada. Sí, pero es que abre sin control. Ajá. O sea, yo vi, no sé si vos te acordás, y bendita las redes sociales, gracias a Dios que vivimos en un mundo donde usted pasa una bomba allá en Afganistán y lo estás viendo en tiempo real. Yo vi muchos videos en Jacob, por ejemplo, o en Manuel Antonio, de la gente aglomerada y los policías aquí. ¿Y qué vas a hacer contra una turba? ¿Te vas a meter ahí? Entonces, si vas a abrir, tenés que tener una planificación completa. Ese fue el error. Yo creo que ese fue el error. La planificación. Sí, ese fue el error. Porque después de la primera Semana Santa se pudo haber habido una pequeña apertura para que la gente soltara la presión. No soltarla de un solo huevazo. ¿Qué pasó? Fue una olla de presión con frijoles y los frijoles pegaron al techo porque explotó. Por supuesto que iba a suceder. Ok, pero vamos, te lo doy así. Vos en el teatro, ¿qué medidas se toman en el teatro para ir? Usted se lava, le digo, en el Melico, que es donde yo he ido, me lavo las manos a la entrada, ahí 3 lavatories. En los teatros también. Ok. Paso y me ponen alcohol en gel. Igual que en los teatros independientes. Tengo que andar con la mascarilla siempre puesta. Igual que en los teatros independientes. Y me siento a disfrutar del espectáculo. Igual que en los teatros independientes. ¿Lo pudiéramos haber hecho hace año y medio? Sí. Entonces, ¿era planificación? Claro. ¿Era planificación? Este muchacho ya nos está diciendo que cortemos. No, usted siga, no le haga caso. Yo los odio, no le haga porque caso. todos hacen así, vea. Como si uno no notara Pero lo que ignórelo, están diciendo. ignórelo. Vea, no ha parado de hacer. Vea, y me da tanta cólera. La conversación está tan entretenida que lo puede dividir en 2 y ya. Entonces, ¿qué es la que cosa? No entendió el mensaje él, No, pero ignórelo. No, es planificación. Haga lo que hace la novia a veces, ignórelo. No, era una cuestión. El teatro se pudo haber mantenido abierto. Por y así supuesto. un montón de actividades. Ya para terminar, va a decir, vea, ya para terminar, porque le hizo caso. Ve que le hizo caso. Veo más tonto, me da una cólera. Deje de hacer así, ya. Dice, en un restaurante. Ayer vi un comentario de un músico, por cierto, que decía, ¿por qué no pasamos a los chiquitos de los pupitres y los sentamos en una mesa del restaurante? Y yo, ¿de qué razón tiene? En la mesa del restaurante no me exigen la mascarilla. En el pupitre sí, ¿cuál es la diferencia? Ok, yo el otro día vi un post que me pareció muy interesante, no me recuerdo si es en Japón, que hicieron las mesas de las escuelas, las hicieron. Entonces es como huequitos así, con 1,80 m de diferencia. Así, huequitos. Entonces todos están sentados en el mismo lugar, solamente que en huequitos así, separados.
Y entonces yo te digo, ¿dónde está la ministra de Educación? Dando soluciones. De decoración. De educación, de educación. ¿Dónde está? Es que estoy imaginándome la mesa. Vea, ¿Dónde no, está? Vea, no. Lo que pasa es que esa señora, o la ministra de Cultura, porque yo no puedo hablar de la ministra de Educación porque yo no tengo mucho contacto con ella, ni con la ministra de Cultura, pero aclaro, hablemos desde tu punto de vista como economista, yo hablo desde mi punto de vista como artista y yo critico la posición de los jerarcas en nuestras carteras. Yo critico a la ministra de Cultura porque la tengo cerca. Usted critica al ministro de Economía porque lo tiene cerca. Nosotros podemos hablar de esas cosas y podemos decir con verdad, yo siento que los teatros se pudieron haber abierto después de la Semana Santa del año pasado. Hay hambre, María, hay hambre. No es solamente hambre, No. hay pobreza. La pobreza va de la mano con el hambre. Por Dios, es que hay gente que tuvo que dejar los lugares donde vivía, tuvo que sacar a sus hijos de las escuelas. Por favor, nuestro tuvimos solución para nuestro eso. medio es Y no tuvimos solución. Y entonces, ¿por qué se abre en Semana Santa de este año? Porque un sector presiona hasta lograrlo, que es el Ministerio de Turismo. Ese presionó porque hay mucha plata, porque hay plata de por medio. Ahí sí abrieron porque había plata de por medio. Ahí estaban los restaurantes, ahí estaban los hoteles, ahí estaba todo. Entonces sí abren, pero un medio débil, sin jerarquía y sin cabeza como el Ministerio de Cultura y los teatros independientes, por eso seguimos cerrados, porque no hay nadie que presione. Alguien tiene que presionar. Lo que te decía, y como diría Fala, la eso no me contraparte. toca a mí. Digo, a mí no me toca, yo no soy la jerarca de Cultura. La contraparte. Yo siento que el Ministerio de Salud tenía que tener una contraparte. No es solamente el hecho, y yo al ministro Salas, las medidas de salud. Yo me siento muy orgullosa de haber tenido Sí. esa cabeza en el Ministerio de Salud. Perfecto. Eso pero- no lo voy a negar, yo me siento orgullosa. Y estamos de acuerdo, pero él tenía que sus decisiones, saber que también estaban afectando a la demás gente. O sea, Ok. un desempleo que se vino a las nubes. en Volvemos medio a de la lo pandemia. mismo, se llama planificación. Exacto. Perdón, es que ahí no podemos hacer nada ni vos ni yo. No. Estamos viendo los toros desde la barrera y diciendo lo que se hizo no mal, sino equivocadamente. Digamos esa palabra. Pero hoy estoy oyendo en voz a todo el gremio. A todo el gremio. Alguien tiene que decirlo, como vos decís también las cosas desde tu punto de vista. Alguien tiene que ver la realidad. Alguien tiene que decir, esto es lo que está sucediendo. Manda huevo. Por favor, ¿por qué los teatros no abren? Porque tienen miedo. Tienen miedo de que no llegue la gente. Lo que pasa es que la gente está deseando. La gente llega. La gente llega. La gente está deseando. Yo fui a dar función a Punta Arenas y le cabían con medidas, creo que eran 250 personas. Y di función con 200. Digo, yo sí, en Punta Arenas. En el Teatro Expresivo, lo único que cabían eran 70 personas. Y yo di función con 85 por las burbujas. Entre más grandes las burbujas, más gente cabe. Sí. Y eso también hay que decirle a la gente, venga con más amigos. Si usted viene en un grupo de 5, la entrada suya se la regalamos. Esas son las estrategias que hay que seguir. Hay que moverse, hay que mover a la gente para que venga a los teatros. Darle cosas, darle un regalo. Yo te regalo tu entrada si traes más de 5 personas. Entonces le cabe más gente a los teatros. Es algo que tenemos que retomar y ya la gente por salud mental ya no es un lujo, es una necesidad. Ya salir, reírse ya es una necesidad. Es una necesidad. Ya sentir un abrazo es una necesidad. Ya sentarse a tomar un buen café es una necesidad. Ya ahora sí, creo que esto nos enseñó a valorar lo que realmente nos hacía grandes y que lamentablemente lo habíamos dejado tirado. Porque era normal. Porque era normal. Y ahora es normal otra cosa. Ahora lo normal, como hablábamos, es la mascarilla, es lavarse las manos. Eso es lo normal. Antes teníamos una normalidad maravillosa. Teníamos un país maravilloso. Teníamos los regalos más lindos. Y no nos dimos cuenta hasta que ya los dejamos de tener. Qué triste, ¿verdad?
Eso es triste. Sí. Y saber que mucha gente nos dejó sin disfrutar eso que estamos anhelando usted y yo en este momento. Sí, es muy doloroso. Tengo claro de que la primera oleada se llevó muchos adultos mayores porque eran los más expuestos. Yo doy gracias que mis tías, una murió de viejita y la otra está ahí todavía, sosteniéndose maravillosa, pero muchos de nuestros adultos y adultos jóvenes se fueron en esa primera tirada. Lo que más me duele ahora es la gente que está ahora, que son los jóvenes, muchos niños y jóvenes de 20 a 30, por descuido, por sentirse Superman, porque creyeron que no les iba a pasar a ellos. Inmortales. Porque pensaron que esa era una cosa de adultos. Y hay familias llorando a sus jóvenes en este momento. Y eso es lo más doloroso. Por eso es que hay que recalcarle a la gente, hay que cuidarse para poder cuidar a los que tenemos. Hay que protegerse para proteger a los que tenemos. Hay que amarse para amar a los que tenemos. Hay que lavarse las manos, hay que andar con alcohol en gel, hay que andar con mascarilla. Hay que hacerlo porque esa es la manera como nosotros nos cuidamos y cuidamos a los que amamos. Hay que ser egoístas por amor a los demás. Primero me cuido yo porque estoy cuidando a los demás. Primero yo para los demás. Es lo que uno quiere. Así y debe por eso ser. la gente, y con eso quiero despedir esto. Ahora sí ve. Yo, si usted va a un restaurante, cuide a la persona que le está sirviendo, cuide al cocinero, cuide al de la recepción que lo está recibiendo en un hotel. Cuídelo. Es un servicio que él está dando con todo el amor del mundo. Es la plata que él lleva a su casa, es el sustento que lleva. Igual que el teatro. Si usted va al teatro, cuide no solamente su burbuja, cuide al que lo está atendiendo, cuide al que le está dando el espectáculo, cuide al músico, cuide. ¿Y cómo se cuida? Cuidándose usted. Y recordando que, por favor, recuerden que los teatros son los lugares más seguros. Es 1 hora y media de espectáculo, limpio, protegido. Vayan al teatro, acudan al teatro porque el gremio artístico de este país los está necesitando. Apenas estés en teatro, te juro que soy el primero. Ok. ¿Ok? Un beso. Hasta luego.